chicos de 11B. Mi nombre es Diana Montoya y voy a ser su docente de este curso virtual. Me gustaría decirles que incluso ustedes son más héroes para su familia y para su comunidad si se quedan en casa y cumplen todas las reglas de bioseguridad e higiene que están preparadas para esta situación. En este día les traigo un tema muy bonito y muy práctico que se llama análisis de textos literarios. Me gustaría que me comentaran en este video o a mi correo electrónico si ustedes han realizado algún otro análisis de texto literario. Tengan en cuenta que puede ser de cualquier género literario, sea narrativo, lírico o dramático. Entonces iniciemos. ¿Qué es un análisis de texto literario? Un análisis de texto literario es un análisis cuidadoso o una evaluación de una obra literaria o de un aspecto de una obra literaria. El examen se hace de diferentes aspectos de un proceso que ayuda a apreciar y a comprender mejor el trabajo de la literatura en su conjunto. Un buen análisis de texto literario requiere examinar de cerca sus elementos. ¿Qué quiere decir esto? Los elementos son los recursos o las ideas que hacen que una historia funcione. Ya teniendo en cuenta que es esto, vamos a pasar a las estructuras a los elementos que ya había mencionado. En este caso entonces está en la elección del texto e iniciar. El autor. Para analizar el autor debemos tener en cuenta datos biográficos o autobiográficos que se puedan encontrar en la red del autor. Hay que tener en cuenta que es muy fundamental para esto revisar el contexto en el que se encontraba el autor cuando éste escribió el texto literario. Y algo que también es necesario tener en cuenta es cuál fue la intención del autor a la hora de escribir este texto. Vamos a continuar con el narrador. Hay 5 clases de narradores. Está el primero, que es el omnisciente, escrito en tercera persona. El omnisciente lo ve todo y lo sabe todo. El segundo es el protagonista, escrito en primera o en segunda persona. Este es el que vive lo que está sucediendo, el personaje principal de la narración, y cuenta lo que sucede, obviamente. El narrador personaje está escrito en primera o en tercera persona. Es importante en la narración, pero nunca es el principal. El narrador testigo ve lo que sucede y está dentro de la narración, pero nunca ocupa un papel principal. El impersonal ni siquiera se menciona dentro de la obra, pero siempre está atento de los hechos que van transcurriendo en la obra literaria. En la macroestructura encontramos el tema general, que siempre es o una palabra o una frase corta. Dentro del asunto de la macroestructura está cómo se aborda dicho tema. Este se divide en ideas principales e ideas secundarias del texto. Por último encontramos la valoración. Dentro de la valoración encontramos las tesis planteadas por el autor. Es el punto de vista y los argumentos que el autor tiene de las situaciones que se vivencian dentro del texto. Aquí entonces, para sustentarlas, que es el tercer punto, vemos cómo este refuerza lo que está sucediendo y refuerza pues obviamente lo que es la tesis que ya se ha planteado. Los valores encontrados, que es el segundo punto, los valores encontrados pueden ser negativos o positivos y se evidencian dentro del texto. La última es la apreciación valorativa, que es el punto de vista que tiene el autor de este texto y también es la importancia que tiene para el lector, para mí, que soy quien estoy leyendo el texto, la importancia que tiene ese texto para mí en mi vida. Vamos a continuar con los elementos del análisis de fondo. Entonces, aquí está el texto narrativo, el tema, el argumento. ¿Qué es el argumento? En el argumento vamos a hacer un breve resumen de lo que es el inicio, el nudo y el desenlace del texto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a optar estos 3 puntos y vamos a escribir cada uno de estos detalles. Vamos a tener en cuenta entonces que en el inicio se presentan los personajes y se presenta el caso de la historia. En el nudo es el problema cuando se empieza a desarrollar y en el desenlace es el desenvolvimiento de ese nudo que se presentó anteriormente. Aquí luego empezamos a ver los personajes. Aquí escribimos cuáles son los protagonistas y cuáles son los personajes secundarios. También vamos a tener en cuenta que en este análisis vamos a hablar de las relaciones de dichos personajes, sean sociales, psicológicos o ideológicos. Después vamos a hablar del tiempo. El tiempo tiene 3 características: si el tiempo es cronológico, si es histórico o si es ambiental. Cuando el tiempo es cronológico es el lapsus en el que transcurre la historia.
Cuando es histórico es en qué época fue escrito o fue ambientado, perdón, este texto. Y cuando el tiempo es ambiental es si estamos en invierno, otoño, verano, si hay lluvia, si hay calor, todos esos detalles si están presentes en la obra hay que ponerlos en este análisis. Después está el espacio, los lugares específicos que están mencionados en la obra. Por último está la acción, que es la sucesión de hechos dentro de la trama de la narración. Para que todo quede muy bien asimilado, voy a realizar un análisis de textos literarios de un microcuento. Es necesario que ustedes presten mucha atención y que te quede todo muy bien entendido, porque el último paso dentro de esta clase es que ustedes realicen un análisis de textos literarios del Almohadón de Plumas de Horacio Quiroga. Iniciaré leyéndoles microcuento. Este microcuento es del autor Wilmore y se titula Ya ha llegado Matilda. Iniciemos. Ah, el timbre, ya ha llegado. Es ella, Matilda. Qué guapa estás. Yo diría que ese vestido rojo te sienta maravillosamente. ¿Te has hecho algo en el pelo? Sí, estás guapísima, como siempre. Me gusta ese perfume nuevo. ¿No traes maleta? Bueno, no importa. Siéntate, siéntate. ¿Quieres un té? Ah, claro, con leche. Y 2 terrones de azúcar, ya lo sé. Es maravilloso tenerte de nuevo en casa, Matilda. No sé qué haría sin ti. Esta semana que has estado fuera, me he sentido perdido y triste. Apenas he comido nada. Créeme, cuando te llamo mi vida, no exagero ni una pizca. ¿Quieres darte un baño? Ah, buena idea. Ahora te llevo toallas limpias y sales perfumadas en la estantería. Matilda, ¿las ves? Aquí te dejo las toallas. No te quedes dormida en la bañera, que te conozco. Mientras voy a preparar algo de cena. Ah, vaya, el teléfono. ¿Sí? Dígame. Oh, debe de haberse equivocado, señor. Debe de tratarse de una lamentable confusión. Con toda seguridad no se trata de mi esposa, señor, porque en estos momentos está aquí, en casa, dándose un baño. Es un error, señor. Buenas noches. Matilda, acaban de llamar de la funeraria. Qué confusión tan desagradable. Decían que estabas... ¿Puedo entrar? Matilda, Matilda, Matilda. ¿Estás ahí, Matilda? Ahora voy a realizar el análisis de este texto. El autor es un adolescente que participó en el concurso literario organizado por el Museo del Romanticismo Madrid con el motivo del Día de Todos los Santos. Como se dieron cuenta, la narración es un poco tenebrosa. He aquí la respuesta. El narrador es protagonista, primera persona. El narrador es el esposo de Matilda y es partícipe de lo que estaba sucediendo. En la macroestructura, entonces vamos a revisar que la idea principal obviamente es la muerte de Matilda y las ideas secundarias es la aparición o visita de Matilda y que el protagonista no acepta que su esposa esté muerta. El tema general obviamente se englosa en la muerte. La tesis. Hablando con una muerta. Esta es la tesis del autor. ¿Cómo argumenta dicha tesis? Esta tesis, esta argumentación se encuentra explícita en el texto. ¿Quieres un té? Ah, claro, con leche y 2 terrones de azúcar, ya lo sé. Se demuestra o se argumenta en cómo él habla constantemente solo. No hay una respuesta de alguien, ya que la persona con la que está hablando es o una invención de su imaginación o un fantasma. Votamos por la primera. Los valores dentro de la narración o antivalores son el amor que el narrador siente por su esposa fallecida, la desesperación de que él no puede aceptar la muerte de su esposa y cómo a través de su imaginación o de un ataque psicótico, él está deseando volver a hablar y crea como toda esta narración dentro de su cabeza. La incredulidad de que su esposa esté muerta. La apreciación valorativa es que es muy importante saber que la pérdida de un ser querido puede causarnos daños psicológicos. Entonces, continuando ya con los elementos de fondo, miramos que empezamos con el argumento, el inicio.
Matilda llega a su casa luego de una semana de ausencia y de que su esposo la extraña mucho. El nudo. El esposo habla, pero parece que Matilda no contesta. Aún así, le ofrece un té y un baño y recibe una llamada. Y en el desenlace recibe la llamada y es de la funeraria. Y él les dice que su esposa está ahí, pero cuando la va a buscar, en realidad está muerta, ya que no la encuentra. De los elementos de fondo encontramos entonces los personajes, que es el narrador innominado, y Matilda, que es la mujer muerta. El vínculo o la relación que encontramos de estas dos personas es que ambos son esposos. Es una relación sentimental, afectiva. El tiempo es cronológico. Transcurre una semana desde que la esposa no está. Ella llega y transcurre unos minutos dentro de la narración. En la acción, hechos, llegada de Matilda. Existe un monólogo entre el narrador, llamada de la funeraria, y la desaparición al final del texto de Matilda. Espero entonces les haya quedado muy claro el ejemplo que les he brindado del análisis de textos literarios a partir de este microcuento que les planteé, y que sea muy constructivo el análisis que realicen acerca de El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Recuerden que están invitados a que cualquier duda que tengan me la hagan llegar, sea por este medio del video o por cualquier otro portal que esté vinculado a nuestra clase, y que el trabajo que realicen sea bastante constructivista para su trabajo como estudiantes y puedan graduarse de la mejor manera. Ha sido un gusto, nos vemos luego, chicos.